te paras acá no se ve, pero si te paras al costado. No, está bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Conseguimos hacer algo para grabar de forma medianamente decente. Hoy lo que vamos a ver es la transmisión de señales intercelulares, es decir, la comunicación entre diferentes células del organismo, cómo una célula se comunica con otra, cómo le manda un mensaje a otra. Obviamente no le puede mandar un WhatsApp o un mail. Hay mecanismos por los cuales las células se comunican entre sí. Esa transmisión de señales intercelulares siempre involucra la liberación de una molécula que se llama molécula señal por parte de una célula que vamos a llamar célula emisora, porque es la que emite la señal, hacia una célula blanco. La célula blanco también se denomina célula efectora. Un blanco es como un objetivo. Hacia una célula blanco o efectora que la traduce en un efecto. La célula blanco recibe esa señal y la traduce en un efecto. Después, la mayor parte de la clase va a consistir en ver cómo esa señal se traduce en un efecto en la célula blanca. Básicamente, según la distancia entre ambas células, o sea, entre la que emite y la que recibe, la comunicación intercelular se clasifica en tres tipos. Según la distancia entre las dos células, la comunicación entre ellas se clasifica en tres tipos, en tres clases. Quizás hayan escuchado algo de esto. Creo que el primer tipo seguro lo escucharon. Es la transmisión endocrina. En la transmisión endocrina, la célula emisora y la célula blanco, la emisora y la receptora, están lejos entre sí. La célula emisora y la célula blanco u objetivo pertenecen a tejidos diferentes. O sea, están muy lejos. A tejidos diferentes. Y básicamente, como la célula emisora y la célula blanco pertenecen a tejidos diferentes, la molécula señal tiene que ser transportada por la sangre de un tejido a otro que están distantes entre sí. La molécula señal tiene un nombre que todos hemos mencionado alguna vez. Se denomina hormona, aunque muchas veces se le echa la culpa de las cosas a las hormonas. Las hormonas son la molécula señal de la transmisión endocrina que, como les decía, es liberada al torrente sanguíneo. Así se dice, el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es todo el flujo de sangre que transporta nutrientes a través de ella, pero queda lindo decirle torrente sanguíneo.
La molécula señal se denomina hormona y es liberada hacia el torrente sanguíneo, al torrente sanguíneo. O sea, acá le vamos a poner así. CE es la célula emisora, CB es la célula blanco, la célula objetivo que recibe la molécula señal. La señal se llama hormona. Y esa hormona tiene que ser liberada a la sangre para que sea la misma sangre la que la transporta desde la célula emisora a la célula blanco. Como están muy lejos, tiene que ser transportada directamente por la sangre cuando la transmisión es endocrina. Muchas veces las células no están tan lejos entre sí. Cuando la transmisión involucra a células cercanas, células próximas, recibe el nombre de parácrina. Parácrina. En la transmisión parácrina, la célula emisora y la célula blanco pertenecen al mismo tejido, lo cual implica que están cerca. La célula emisora y la célula blanco pertenecen al mismo tejido. O sea, están cerca. Y como están cerca, la molécula señal no tiene que ser liberada a la sangre, no hace falta. La molécula señal no se llama hormona. Se denomina modulador local. Local significa algo que está cerca. Modulador local. Y no es transportada a la sangre, no es liberada a la sangre, no se necesita, porque están cerca las células. La molécula señal no es una hormona, se denomina modulador local, local es de cercanía, de proximidad, y no es liberada a la sangre, al torrente sanguíneo. Un ejemplo de transmisión parácrina es la neurotransmisión. La transmisión de una señal entre una neurona y otra es una transmisión de tipo parácrina. Porque las neuronas están próximas entre sí. En general pertenecen al mismo tejido, al tejido nervioso. Por lo tanto, la neurotransmisión es un muy buen ejemplo de transmisión parácrina. En la transmisión parácrina, como les decía, están muy cerquita la célula emisora y la célula blanco o efectora, y la molécula señal no es liberada a la sangre directamente, es el propio fluido extracelular el que la transporta de la célula emisora a la célula blanco. Va a través de la matriz extracelular, no necesita que la lleven para la sangre. La señal en este caso no se llama hormona, sino que recibe el nombre de modulador local. Local por lo que les decía, la cercanía, la proximidad. Y después, ya la célula emisora y la célula blanco pueden estar tan cerca que pueden llegar a ser la misma célula. El tercer tipo de transmisión se denomina
autócrina. Tenemos endocrina, parácrina y autócrina. En la autócrina, la célula emisora coincide con la célula blanco. Son la misma célula. La célula que emite es la misma que la que recibe. Es igual. O sea, hacemos una única célula que le ponemos célula emisora y célula blanco a la vez, porque es la misma. Y directamente la molécula señal es emitida por una célula y actúa sobre la misma. Actúa sobre la misma que la emitió. En este caso, la molécula señal es un automodulador. Auto viene de sí mismo. Por eso se llama automodulador. Porque se modula a sí misma la célula. Automodulador. Y un buen ejemplo de esto, chicos, sucede en el sistema inmune. Se da mucho en el sistema inmune. Estos automoduladores son fundamental para la proliferación de los glóbulos blancos, de los linfocitos o glóbulos blancos, que son los que nos defienden de los antígenos externos. Los glóbulos blancos proliferan por medio de automoduladores que permanentemente son liberados y actúan sobre la misma célula para favorecer su crecimiento y después su división. Porque uno dice, ¿para qué un modulador actúa sobre la misma célula que lo liberó? Bueno, para eso. En general, para favorecer la proliferación. Bastante bien, ¿eh? Más que decente. Pero bueno, hay que hacer todo en este pizarrón. Básicamente lo que nosotros tenemos que estudiar en el día de hoy, si bien esto hay que saberlo, es cómo la célula blanco, cuando recibe la señal, la traduce en un efecto. O sea, cómo hace la célula blanco para, una vez que recibe la señal, traducirla en un determinado efecto, porque no es que la célula blanco entiende la señal y le dicen, bueno, degradar glucosa, ok, voy a degradar glucosa. No, hay un conjunto de mecanismos bioquímicos por los cuales, a partir de los cuales, la célula blanco entiende, interpreta que tiene que cumplir un determinado efecto. Eso es lo que nos va a ocupar a lo largo de esta clase. Son todos esos mecanismos, que son 4, pero es el primero el que más tiempo nos va a llevar, los otros son cortitos. Primero el largo, voy borrando la mitad de arriba. Y vamos a poner esto que se llama, tiene un nombre medio extraño, pero es el nombre que se usa
mecanismos de transducción, ese es el nombre que se usa, no traducción, transducción de señales en la célula blanco. Recuerden que la célula blanco es la que recibe la señal. Vamos a ver los mecanismos de transducción de señales en la célula blanco, que como les decía, es el conjunto de eventos, de sucesos, que permiten la transformación de una señal en un efecto. La transformación de señal en efecto. Quizás les va a parecer mucho nombre. Bueno, yo ya les dije muchas veces que ustedes eligieron estudiar medicina. Imagino que nadie les puso un revólver en la cabeza. Por lo tanto, deberían acostumbrarse a que van a haber 8 millones de nombres todo el tiempo, ¿no? Así que debería resultarles totalmente normal. Pero más allá de eso, todos esos nombres se usan no solo en este parcial, sino que se usan, o en el final si tienen que rendirlo, sino se usan muchísimo en la carrera. O sea, todos estos nombres que yo les voy a presentar ahora, en la carrera se usan todo el tiempo. O sea que tienen muchísima utilidad, muchísima. Hay 4 mecanismos de transducción de señales. 4 mecanismos mediante los cuales la célula blanco transforma la señal en un efecto. Siendo el primero y que nos va a llevar mucho tiempo, pero no importa. Como les digo, es doble utilidad porque sirve para el parcial, pero también sirve para la carrera. Los 4 mecanismos son: el primero, a través de receptores, acoplados a proteína G. Ahora vamos a ver qué es la proteína G, pero tienen que escribirlo. El primer mecanismo que vamos a ver es ese: receptores acoplados a proteína G. Después, el segundo mecanismo es a través de receptores con actividad enzimática. Receptores que funcionan como enzimas cuando reciben la señal. Ahora vamos a ver en un rato bastante largo, cuando terminemos el primero, de qué se trata esto. Y los últimos 2 que son los más cortitos, los que tenemos que ver con menos detalle, gracias a Dios. El tercer mecanismo es a través de receptores con actividad de canal, receptores que se transforman en canales, en proteínas canal, receptores con actividad de canal iónico, y el último es a través de receptores intracelulares. Receptores que en vez de estar en la membrana plasmática, en vez de ser proteínas integrales de membrana, están en el interior de la célula, en el citosol. Les pueden decir intracelulares y también los pueden llamar citosólicos, porque están formando parte del citosol. Así que estos son los 4 mecanismos
con los cuales nosotros vamos a trabajar en estas próximas 2 horas. Como les decía, chicos, el primer mecanismo es el más complejo, luego los otros son más rápidos. Pero es interesante, la verdad que es interesante. Yo les hablo con total honestidad, o sea, hay temas de biología que son insoportablemente aburridos. Este no, es un tema interesante. Igual que respiración celular, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Igual que fotosíntesis, son mecanismos que están buenos porque son mecanismos que uno, además de aprender, por supuesto, recordar lo que sucede, también cierran un poco más. O sea, tienen sentido. Después hay otras cosas. Todo lo del primer parcial de biología es aburridísimo, es insoportable. Lo del segundo tiene la parte mala de que es más extenso, pero la parte buena que es muchísimo más llevadero y mucho más fácil de estudiar. También es lo que yo les decía de biología, chicos. Hago un poco de tiempo así terminan de copiar. El tema de que biología no necesitan estudiar tanto. Es prestar atención a la clase, reverla un poco y ya está, ¿sí? Porque si se ponen a estudiar biología todo el tiempo, con todo el detalle, bueno, por ahí se sacan un 9 en biología y un 2 en todas las demás, ¿no? No me parece un buen negocio, ¿no? No es un buen intercambio, ¿no? Así que biología tienen que venir, prestar atención a la clase. Por ahí si está grabada la pueden rever una vez o releer un poco los apuntes, se acabó, ¿sí? Hacer los choice que les paso de cada clase, listo. No se pongan a estudiar tanto biología, chicos, salvo que alguien esté haciendo solo biología, pero lo veo muy complicado, porque así van a perder mucho tiempo de las demás. Biología yo les digo que si prestan atención, anotan o se miran bien y después miran acá y después la ven grabada de nuevo, la van a probar la materia. La van a probar. No la van a desaprobar. No es fácil que la promocionen, no es fácil promocionarla, pero aprobarla, aunque sea en final, se aprueba. No es una materia. Son materias que tienen como parciales y finales también, porque el final es igual al parcial, no es más difícil, que están bien diferenciados. O sea, exámenes que tienen partes muy fáciles y partes muy difíciles. Entonces, más allá, salvo que ustedes no estudien nada, más allá de lo que ustedes estudien, las partes muy difíciles son muy difíciles de hacer, porque tienen un montón de detalle, dibujos que no se entiende una mierda, la mitad de los dibujos que le dan, no se sabe qué está marcando, no se entiende nada, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? No es que ustedes no entienden, no se entiende nada esos dibujos, ¿sí? Entonces, bueno, claro, obviamente, si uno va al examen y hace 6 choice bien, quiere decir que no estudió nada, y bueno. Pero si uno estudió más o menos la materia y sabe, la resuelve. No es que no le tienen que prestar atención, tienen que prestar atención, pero es una materia que se puede manejar en el examen, ¿sí? Está bien, sí. Hay choice que son muy específicos, no digo que no, pero hay otros que son muy fáciles. Entonces es una materia que se maneja. Nunca van a llegar a saber todo, nunca. No, pues nunca van a decir, sé toda la materia de biología. Imposible. Que dice, sé toda la materia de biología, bueno, venía a enseñar y yo me siento. No va a suceder eso. En cambio, sí pueden decir, sé toda la materia de cualquiera de las otras materias.
Que no necesariamente tiene que suceder, pero se puede aspirar a que me salgan bien todos los ejercicios de cualquiera de las otras materias. Biología siempre, entiendan que siempre va a haber algo del parcial que no van a saber. Siempre. Pero no por ustedes, ni por mí, ni por nadie, porque el parcial está preparado para eso, directamente. O sea, está hecho para que cuando terminan saben que hay un porcentaje, por lo menos un 20, 15% de parcial que no van a saber responder nadie, ningún alumno por lo menos. Así que relajen con biología. Eso, relajar, no quiere decir no estudiar, o sea, no malinterpreten. No, estudien, pero relajen, porque nunca van a llegar a saber todo, nunca. Siempre hay algo que, o sea, un 10 en un examen de biología es prácticamente, no es prácticamente, es imposible, salvo, no sé, que tengan mucha suerte y justo marquen todo bien. Pero no se preocupen demasiado por eso. Sí, preocúpense por estudiar lo que yo les doy, repasar, en lugar de ir acumulando, traten de, por ejemplo, hoy estamos con esta clase, traten de verla hoy una vez más. Ya voy a intentar subir la grabación si sale todo bien, pero también pueden releer los apuntes. Bueno, traten de hacerlo hoy, así no arrastran. Veo la clase, la releo un poco el mismo día y listo, me olvido. Y me dedico a hacer los ejercicios de las otras. Porque, de nuevo, chicos, se van a atrasar con las otras. No me puedo atrasar con las otras. No es un pecado atrasarme con química. No puede suceder eso. Bueno, voy a borrar, pues. Copien lo que puedan o copien de al lado, porque si no, no terminamos más. Vamos a ver el primer mecanismo, que es la transducción de señales a través de receptores acoplados a proteína G. Sí, el título es largo, pero también es largo el mecanismo. Transducción de señales a través de receptores. Ya terminó el título y ya uno ya se aburrió. De receptores acoplados a proteína G. Todo ese título. Nosotros, chicos, acá vamos a tener que hacer mucho dibujito, ¿sí? Porque si no hacemos el dibujito, es imposible imaginarnos qué pasa. Ya si uno se imagina qué pasa sin hacer un dibujo, es que tiene una capacidad de abstracción monumental. Bueno, no va a suceder. Así que vamos a hacer el dibujito. Vamos a ir viendo todos los pasos de esta transducción de señales, de cómo se traduce la señal en un efecto, pero por medio de un dibujito, porque si no, de un esquema por lo menos, porque si no, no hay forma. Primero, en esta transducción de señal, este mecanismo se desencadena cuando la molécula señal es una hormona hidrofílica. La señal siempre es una hormona así, muy difícil que sea otro mediador, que sea transmisión endocrina. En general, digo que sea transmisión parácrina, en general es endocrina. Es una hormona hidrofílica.
que es hidrofílica, que es polar, que se disuelve bien en agua. Ejemplos que tienen que saber. 2. Puede ser adrenalina, la famosa adrenalina, o puede ser la acetilcolina. Es hidrofílico en la molécula señal y puede ser adrenalina o acetilcolina. La adrenalina puede actuar en hígado o músculo, en el hígado o en el músculo, ahora vamos a ver haciendo qué, y la acetilcolina siempre en el músculo. Es una hormona, una señal hidrofílica que, como ejemplo, no son las únicas, pero como ejemplo que tenemos que saber nosotros, adrenalina en hígado músculo o acetilcolina en músculo. Ahora, si la señal es hidrofílica, no puede atravesar la membrana. Ya a esta altura tienen que saber que la membrana es hidrofóbica, superhidrofóbica. Si algo es polar y no es lo suficientemente pequeño, no atraviesa la bicapa. Entonces tiene un receptor. Su receptor es una proteína integral de membrana. Este es el receptor, que lo hago así, inmerso en la membrana plasmática. Este es el receptor. Y del receptor tenemos que saber dos cosas, chicos. Uno, que sí o sí tiene que ser una proteína integral de membrana, porque si no, la molécula señal no puede atravesar la bicapa, entonces el receptor tiene que estar esperándola en la membrana. Y segundo, aunque esto les pueda parecer excesivo, lo preguntan. Es una proteína que atraviesa 7 veces la membrana plasmática. Atraviesa 7 veces la membrana. Ni en pedo voy a dibujar eso, olvídenlo. Pero es una proteína tan integral que está dividida en 7 partes, en 7 subunidades, y cada una atraviesa la membrana. O sea, en total atraviesa 7 veces la membrana plasmática. Pónganlo porque lo toman. Una vez que el receptor se une a la señal, se produce un cambio de conformación. Recuerden, chicos, que las proteínas están, las estructuras terciaria, cuaternaria de las proteínas, están estabilizadas por uniones bastante débiles que pueden romperse, permitiendo un cambio de conformación de la proteína según las necesidades del organismo. La proteína receptora, al unirse a la señal, siempre sufre un cambio de conformación. En biología, chicos, el cambio de conformación explica prácticamente todo. Cuando uno no sabe qué pasa, dice cambio de conformación y ya está. En lo que involucra a las proteínas, por lo menos. ¿Qué implica este cambio de conformación? Que es como que al receptor le sale un pie, como una pierna, así. Ahora lo vamos a decir lindo, pero le sale como una piernita abajo.
¿Cómo se dice desde el punto de vista biológico? El receptor expone un dominio citosólico. No podemos decir le sale una pata. Tenemos que decir, porque se supone que estamos estudiando medicina, expone un dominio citosólico. Es como que le sale una parte hacia el citosol. Piensen que esta es la membrana, el citosol estaría acá abajo. Expone un dominio citosólico. ¿Qué hace ese dominio citosólico? Interactúa con otra proteína. Esta proteína, por más que no se vea del todo bien, porque hago el dibujo como puedo, es una proteína periférica de membrana. También está en la membrana, pero no es integral. Es periférica, que se llama proteína G. La proteína G es una proteína periférica de membrana. ¿Se acuerdan que las periféricas son las que no atraviesan la membrana, ¿no? Las que están en contacto, MP en membrana plasmática. Las que están en contacto o bien con la cara citosólica o bien con la cara extracelular, pero no la atraviesan. Y cuando ese dominio citosólico interactúa con la proteína G también cambia de conformación. Esto es cambio de conformación tras cambio de conformación. Con respecto a la proteína G podemos decir dos cosas más. Una que es la proteína transductora de la señal, porque como vamos a ver ahora, gracias a la proteína G se termina desencadenando esta traducción de la señal en un efecto. Y también que está formada por 3 subunidades. Es lo que se dice en biología, y les pongo estos términos, chicos, porque caen en el parcial, no porque yo tenga ganas. Es un trímero. Está formado por 3 subunidades, 3 cadenas peptídicas, que tienen nombres fáciles: alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, las primeras letras del alfabeto griego. ¿Qué pasa cuando el dominio citosólico del receptor interactúa con la proteína G? Bueno, la proteína G sufre un cambio de conformación y en la subunidad alfa expone un sitio de fijación a GTP. Le sale como un agujerito acá, como un buraco para fijar GTP. Esta proteína G está compuesta por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En la subunidad alfa se expone un sitio de fijación a GTP. Recuerden que el GTP es un nucleótido trifosfatado que actúa como intermediario energético, ¿no? Del cual se puede obtener energía. Entra el GTP ahí, no ATP, sino GTP. Y una vez que la subunidad alfa fija GTP, la proteína G se disocia. Cuando la subunidad alfa fija GTP, se produce una disociación, en la cual la subunidad alfa queda con el GTP unido.
la subunidad alfa, G alfa queda con el GTP unido y la subunidad beta y gamma se separan de la subunidad alfa. La alfa queda con el GTP unido, la beta y gamma se separan. La que continúa con todo el proceso es la alfa. La beta y gamma no hacen nada. La subunidad alfa es la activa. La beta gamma es la inactiva. A esta subunidad activa se la llama catalítica. ¿Por qué catalítica? Porque es la que va a catalizar, la que va a propiciar todos los efectos que vienen a continuación. La subunidad inactiva, la beta gamma, recibe el nombre de reguladora. Es la reguladora porque su única función es regular la actividad de la alfa. Cuando se vuelve a unir a la alfa, vuelve a inactivar a la proteína G, lo que sucede al final que vamos a escribir luego. Es la proteína G alfa, o sea, la subunidad alfa con el GTP unido, la que continúa con el proceso. ¿Y qué hace esa subunidad alfa? Bueno, depende qué tipo de proteína G haya sido activada, lo cual depende de qué señal interactuó con el receptor. Por eso, esa proteína G alfa puede desencadenar dos eventos diferentes. Vamos a empezar viendo qué pasa cuando la subunidad, cuando la proteína G activada es la proteína GS, que es un tipo de proteína G. Si se activó la proteína GS siempre con el GTP unido en la subunidad alfa, si se activa la proteína GS, esa proteína GS activa a otra enzima, se une a otra proteína. Esto es todo así, proteína, proteína, proteína y así. A otra enzima que se llama adenilato ciclasa. La proteína GS, la subunidad alfa de la proteína GS, se une a la enzima adenilato ciclasa. Y acá se le pone un más porque la activa. La GS alfa activa a una enzima que se llama adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Sintetiza una molécula que se llama AMP cíclico. Transforma ATP en AMP cíclico, que se abrevia como AMPC. Es un nucleótido monofosfatado un poco alterado químicamente, que no vamos a ver qué es lo que lo altera, no nos interesa, pero lo que hace la adenilato ciclasa es transformar ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es la estrella de todo esto. Ese AMP cíclico actúa como lo que se conoce como segundo mensajero. El AMP cíclico es un
segundo mensajero. ¿Por qué segundo? Porque el primer mensajero es la señal. ¿Qué hace el segundo mensajero? Hace lo que quería hacer la hormona, pero no puede hacer porque no puede entrar a la célula por ser hidrofílica. El segundo mensajero es el mediador intracelular de la hormona o de la señal, para ser más abarcativo. Es el mediador intracelular de la señal. Es el que hace adentro de la célula, el que desencadena dentro de la célula lo que pretende la señal, el efecto que pretende la señal, pero ella misma no puede lograr porque no puede entrar. Una vez que se libera a ese segundo mensajero, se va a unir a otra cosa, chicos. Esto es un montón de pasos. Señal, receptor, proteína G, disociación, activación del adenilato ciclasa que transforma ATP en AMP cíclico, y ahora el AMP cíclico se va a unir a otra cosa, va a activar otra proteína. Le pongo un más porque la activa. Activa una proteína cuya abreviatura es pKa. pKa significa proteína quinasa A. La A viene de que depende del AMP cíclico. Y siempre que dice quinasa, todas las quinasas fosforilan. Todo lo que es quinasa fosforila, o sea, agrega fosfato. Agrega fosfato. Le agrega un grupo fosfato a otra proteína. Por el otro lado, chicos, si ustedes encuentran el término fosfatasa, desfosforila. O sea, elimina el fosfato. Le quita el fosfato a algo, en general a una proteína. Tengan en cuenta esta diferencia porque la van a ver permanentemente, no solo ahora, sino mucho más a partir del año que viene. Esa proteína quinasa A, al ser activada, fosforila algo. Sí, estamos siguiendo el camino de la activación de la proteína GS por adrenalina. Cuando se activó la proteína GS por adrenalina, la proteína quinasa A fosforila a dos enzimas. Le agrega un fosfato a dos enzimas. Esta enzima que voy a abreviar como GS recibe el nombre de glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Almacena glucosa en glucógeno. Transforma la glucosa en glucógeno. Recuerden que en células animales el almacenamiento de glucosa se da a través de glucógeno. Cuando esta pKa fosforila la glucógeno sintetasa, cuando le agrega el fosfato, la inactiva.
no la activa, sino que la inactiva, impide su funcionamiento. Inactiva la síntesis de glucógeno, por eso le pongo un menos. Cuando se inactiva se le pone un menos. Fosforila esa glucógeno sintasa y la inactiva. Y al mismo tiempo fosforila a otra, que vamos a llamar, vamos a abreviar como GP, y se denomina glucógeno fosforilasa. Glucógeno fosforilasa en lugar de sintetasa. Lo que hace la glucógeno fosforilasa es exactamente lo contrario a la glucógeno sintasa. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Degrada glucógeno en glucosa. Transforma el glucógeno en glucosa. Cuando la glucógeno fosforilasa se fosforila, queda activa. Por eso le pongo el más. Cuando la pKa fosforila la glucógeno fosforilasa, que es la que degrada glucógeno en glucosa, la activa. Entonces, ¿qué hace la pKa al mismo tiempo? Inhibe la síntesis de glucógeno a partir de glucosa y favorece la degradación de glucógeno para formar glucosa. Entonces, si sumamos los dos efectos, si juntamos ambos efectos, ¿qué sucede? Un aumento en la concentración de glucosa en la célula. Hay más glucosa. ¿Por qué hay más glucosa? Y porque no se almacena la glucosa en glucógeno y se degrada el glucógeno a glucosa. Aumenta la concentración de glucosa, aumenta la glucemia. Tiene sentido que cuando la adrenalina se utiliza, cuando la adrenalina actúa sobre un receptor, genere el aumento en la concentración de glucosa. Sí. ¿Para qué sirve la adrenalina? La adrenalina es la hormona que nos prepara para la huida, para escapar. Si necesitamos escapar, necesitamos energía. ¿Quién nos da energía rápidamente? La glucosa. La glucosa permite la obtención rápida de energía. Entonces, este cuento termina con bastante sentido. Fíjense, todavía falta la otra. Esta GS, chicos, aclaren acá, que lo dije pero no lo escribí, es la que se activa cuando actúa la adrenalina. Es la activada por adrenalina. Todo este cuentito termina con bastante sentido. Cuando la señal que activa el receptor es la adrenalina, el receptor activa una proteína G que se llama GS. Como la activa, genera un cambio de conformación que le permite unirse a GTP. Cuando se une a GTP, ¿qué pasa? Se disocia. La subunidad alfa con GTP unido por un lado, la subunidad beta y gamma por el otro.
Cuando esa proteína es una proteína GS, que es la proteína activada por adrenalina, cuando la proteína G es una proteína de tipo GS, esa proteína GS activa a una enzima que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa empieza a transformar ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero porque es el mediador intracelular de la señal. Ahora vamos a ver por qué son tantos pasos, pero primero lo tenemos que saber. El AMP cíclico activa a otra proteína que se llama proteína quinasa A. Las quinasas fosforilan. Cuando se activan empiezan a fosforilar. Específicamente la proteína quinasa A fosforila media la fosforilación de dos enzimas. Fosforila la glucógeno sintasa inactivándola. La glucógeno sintasa es la que sintetiza glucógeno a partir de glucosa. Fosforila la glucógeno sintasa inactivándola. Y al mismo tiempo fosforila la glucógeno fosforilasa, que es la que hace lo contrario, degrada glucógeno en glucosa, activándola. Las fosforilaciones siempre pueden ser activadoras o inactivadoras. En el caso de la glucógeno sintasa es inactivadora. En el caso de la glucógeno fosforilasa es activadora. Entonces, ¿cuál es el resultado de estos dos efectos? Si no sintetiza glucógeno y degrada el que ya está sintetizado, por supuesto aumenta la concentración de glucosa que se usa para obtener energía. ¿Qué es lo que quiere la adrenalina? Porque la adrenalina es la que nos prepara para la huida. Una de las hormonas fundamentales del estrés. En general del estrés agudo. Del estrés más crónico es el cortisol. Pero la adrenalina es una hormona que se libera cuando tenemos un estrés agudo. Por ejemplo, en un examen, ¿no? Ahí liberamos adrenalina a lo loco y pasa todo esto. Y en gran parte por eso tenemos energía cuando hacemos el examen, aunque por ahí no comemos, ¿no? En gran parte por este mecanismo. Porque gracias a esto, gracias a este mecanismo, la célula, el hígado y el músculo generan glucosa que termina yendo al cerebro y nos permite tener la energía para hacer el examen. Todo este caminito es, como les decía, cuando la molécula señal es adrenalina, pero les dije que puede haber otra, la acetilcolina. Cuando la molécula señal es la acetilcolina, en lugar de activarse la proteína GS, se activa otra proteína que se llama GQ. Proteína GQ alfa, porque siempre es la subunidad alfa. Y siempre con el GTP unido. Cuando es adrenalina la que activa, la que se une al receptor, se activa la GS. Cuando es acetilcolina, se activa la GQ. La acetilcolina como señal activa la proteína GQ. ¿Qué hace esa proteína GQ? Se va de nuevo para arriba, para la membrana.
y toma una proteína periférica de la membrana que vamos a abreviar como PLC y recibe el nombre de fosfolipasa C. La proteína GQ se une a esta proteína periférica de membrana y la activa. No se une a la adenilato ciclasa como la GS. Activa la fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Se une a un fosfolípido de membrana. ¿Recuerdan los fosfolípidos? Que eran anfipáticos, tenían la cabecita y la colita. ¿Cuál es este fosfolípido? Uno que mencionamos. Se llama fosfatidilinositol, que es uno de los fosfolípidos de membrana. El fosfatidilinositol. Recuerden que está hecho por dos ácidos grasos, grupo fosfato, el inositol y el glicerol. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Lo degrada, lo corta acá. La fosfolipasa C produce la degradación del fosfatidilinositol. Y al degradarlo, lo parte en dos. Lo corta en dos. No voy a volver a escribir la estructura del fosfatidilinositol, pero lo parte en dos. Lo divide en dos moléculas. Una se llama IP3 y la otra se llama diacilglicerol. Esta es diacilglicerol porque es el glicerol con dos fosfatos. Y la otra es IP3 porque es el fosfato del carbono 3 con el inositol. IP3. El diacilglicerol no nos importa mucho, sí les va a importar mucho en la carrera, pero todavía no. Solamente les digo que el diacilglicerol media la respuesta antiinflamatoria. Tiene que ver con los procesos antiinflamatorios, o sea, con la reacción de la célula a la inflamación. O sea, solo les voy a decir eso porque no necesitan saber más. Pero sí tienen que saber más del IP3. ¿Qué hace el IP3? Se une a la membrana del REL, del retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso nosotros vimos que hay almacenamiento de calcio. Una de las cosas que hace el REL es almacenar calcio. Lo que hace el IP3 en el REL es abrir canales de calcio. Apertura de canales de calcio en el REL. Recuerden que en los canales los iones se transportan en forma pasiva. Al abrir estos canales, el calcio sale pasivamente